Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Para eso vamos a pedirle, por favor, a la persona encargada que tenga para nosotros la primera oración. Pero nos vamos a poner de rodillas para orar como lo hemos estado haciendo, ¿ya? Oremos. Padre Celestial que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi buen Dios, te agradecemos por la vida, por la salud y porque tú nos das el privilegio de una vez más, Señor, poder tener comunión contigo a través del estudio de tu palabra. Humildemente te queremos pedir en estos momentos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, que te saques toda escoria, toda inmundicia de nosotros y que a través de su Santo Espíritu, Señor, usted nos pueda enseñar en esta tarde. Dirige a la hermana Jacqueline, Señor, para que ella pueda enseñarnos a través de tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, para que podamos llevar el mensaje de tu palabra adelante. Que tu paz y tu gracia pueda morar en nosotros en este día santo. Humildemente lo pedimos y rogamos todo en el nombre amado de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos leyendo entonces lo que habíamos dicho y lo vamos a repasar. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra y haya echado delante de ti a muchas naciones, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Y decíamos que la misericordia era para los hermanos, no para los extraños que no tenían temor de Dios. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo, a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y ¿qué iba a hacer Dios? Te destruirá. ¿Y cuánto tiempo iba a tardar en hacer eso? Pronto. Te destruirá pronto. Dijimos que era parecido a cuando a Moisés lo quiso matar. La muerte era tan inminente que Séfora tuvo miedo y tuvo que tomar al niño y circuncidarlo ella rápidamente, porque si no su esposo estaba corriendo el riesgo de morir. ¿Ya? Ahora, después dice, requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran, lo que era un círculo cortado en la carne como señal de que Dios los había cortado y separado de todas las naciones. Mediante esa señal se comprometían solemnemente a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones. Y dijimos que así como la circuncisión era dolorosa, y el Señor en su misericordia igual la dio en el 8º día, era el día en que menos dolor siente un bebé. ¿Sabían ustedes? El 8º día es cuando el bebé siente menos dolor. Y el Señor indicó la circuncisión en el 8º día. Entonces, separarnos, ¿no es cierto?, de otras relaciones que tengamos es doloroso, como era la circuncisión. Pero el Señor lo hace de la manera menos dolorosa posible y lo hace para nuestro bien. Y era una señal, ¿no es cierto?, de que nosotros elegíamos a Dios por sobre las otras naciones o por sobre las otras personas. Y mediante esa señal se comprometían solemnemente a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones. Eso es lo que decía la cita, que está resumida, pero está resumida literalmente, así decía. Aceptaban solemnemente cumplir su parte de las condiciones del pacto, mantenerse separados de todas las naciones y ser perfectos. Como le dijo Abraham, el Señor, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ya? Entonces tenía que, primero, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. El papá de Abraham quiso irse con Abraham. Y se acuerdan que leímos una cita que decía que Abraham, o sea, el padre de Abraham, ya estaba comenzando a tener una desviación en sus ideas, porque estaba simpatizando con las ideas de los pueblos vecinos. Y Dios vio ese peligro. Dice, sin embargo, Abraham no se corrompió. Él siguió firme en su fe y no procuraba impedir que los demás se dieran cuenta que él seguía al Dios verdadero. Como algunos vienen a la iglesia, entonces toman la Biblia y la esconden así para que nadie vea que van con una Biblia, porque van a decir un canuto, qué sé yo. No, él dice que no hizo nada para impedir que se dieran cuenta de que él servía al Dios verdadero y que como él lo hacía. Y por eso Dios lo escogió y Dios dijo y dio testimonio de él diciendo, yo sé que mandará a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Y por eso lo eligió para formar una nación, porque necesitaba a alguien que tuviera la capacidad de, primero, tener un temple
que lo hiciera ser recto y sin importar qué pensaran o dijeran los demás. Y segundo, tener el temor de Dios por sobre todas las cosas delante de sí. ¿Ya? Entonces, él de esa forma iba a dejar un legado para su descendencia. ¿Ya? Yo sé que mandará entonces a sus hijos y a su casa después de sí. Fue el testimonio que Dios mismo dio acerca de Abraham. Ahora, Abraham, mediante esa señal, ¿no es cierto?, tenía que mantenerse separado de otros pueblos para que su pueblo pudiera crecer dentro de los principios establecidos y no se mezclaran las ideas que ellos tenían de lo correcto, y también tenían que ser perfectos, y dijimos que la perfección no era una perfección absoluta, sino que cuando Dios habla de perfección, habla de la perfección personalizada para cada uno. Cada uno de nosotros cada día debe procurar ser perfecto en la medida de que recibe luz. Dice que nosotros hemos sido puestos en el mundo como receptores y transmisores de luz. Recibimos de luz de parte de Dios y la transmitimos no solamente en forma audible, sino por el ejemplo. ¿No? Tenía una amiga que siempre decía, mira Jacqueline, aquí la cosa es así, uno recibe, practica, entiende, practica, recibe, practica, así tiene que funcionar. Y así es. Lo que yo recibo inmediatamente a la práctica. Y que el mundo vea que Dios está haciendo algo en mí. ¿Se fija? Entonces, así es como esto tiene que operar. Ahora dice, aceptaban solemnemente cumplir su parte, porque, bueno, decía que ellos no tenían que contraer matrimonio con otros, y al cumplir su parte se iban a mantener separados de los otros, y al mismo tiempo iban a tener que ser perfectos a la medida que Dios le iba dando más luz, nueva luz a Abraham. Él iba manteniéndose actualizando su comportamiento de acuerdo a la luz que iba recibiendo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Si cuando nosotros hablamos de perfeccionarse y que el pueblo de Dios debe perfeccionarse, lo hablamos en ese contexto. Porque algunos se burlan y dicen, ay, ellos creen que van a ser perfectos, ¿cómo es el perfeccionismo si nadie es perfecto? Claro, solo Dios es perfecto en términos absolutos, porque para empezar, los cuerpos de todos nosotros están dañados por el pecado. Así que partiendo por ahí, ninguno de nosotros puede ser perfecto. Si vamos a hablar de perfección absoluta, tendríamos que partir por ahí. Cuerpos incorruptibles, no los tenemos. Y como nuestros cuerpos son corruptibles, dice un refrán por ahí, mente sana, cuerpo sano, y es muy cierto. Cuando nuestros cuerpos están enfermos, nuestras mentes también van lisiadas detrás. ¿Ya? Yo lo he notado mucho en mi propia vida. Cuando yo no estoy bien de salud, tampoco mi mente puede funcionar en forma óptima, porque eso nos afecta. ¿Se fijan ustedes? Entonces, perfectos en términos absolutos no, pero de acuerdo a la luz que recibimos, el Señor nos exige perfección. En otras palabras, nos exige obediencia. Y a medida que obedecemos, el Señor dice, muy bien, obedeció, le voy a mandar una prueba un poquito más grande para que se fortalezca. Ahora le voy a repetir la prueba de otra manera para que eso se consolide. Y así va. Y después otra, y más arriba, y más arriba. Y cuando miramos para atrás, dice, uy, que me da vergüenza cuando me acuerdo de cómo yo era antes. A veces hasta hay cosas que no nos atrevemos a contarlas. ¿No le ha pasado? ¿Quién está haciendo la obra? ¿Nosotros? ¿Nosotros no estamos fabricando esa perfección? No, Dios la está haciendo porque nos pone en distintas situaciones donde nos vemos obligados, optamos por obedecer lo que Dios me está diciendo o me guío por mi gusto. Y ahí a veces hacemos lo que nos gusta y después decimos, ay no, Señor, perdóname, ya no debía haber hecho eso y qué sé yo, y volvemos a intentar y hacemos lo correcto y después Dios nos vuelve a repasar y otra repasada y vamos cambiando, cambiando, cambiando. Ese proyecto es divino. Ese resultado es divino, porque Dios dice que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Las dos cosas las hace Dios, ¿se fijan? Entonces, para la perfección se necesitan las dos cosas, querer hacer lo bueno y concretarlo. Y en las dos cosas, Dios nos ayuda. Había una cita que vimos el año pasado, pero dice que Dios no nos dará ni el querer ni el hacer si nosotros no tomamos la determinación de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, primero la determinación. Y Señor, aquí estoy, y no soy capaz, y necesito tu ayuda, por favor. No quiero hacer eso, ni de acá. Y tú sabes, Señor, que eso me tienta, pero ayúdame. Y me acuerdo, y les conté el año pasado, creo también, un cuñado que tuve, que contaba, él había sido muy del mundo. Entonces, era él sumamente franco. Si había algo que me gustaba de él, era que él contaba todo, pam, pam, y no iba a comer las cosas. Y él nos estaba contando y nos decía, oye, aquí sabes tú que a mí me gustaban tantas cosas del mundo. Y mis amigos, porque él pertenecía a un club de fútbol, hicieron una fiesta y me invitaron.
Y cuando veo, siento el olorcito, y habían hecho un asado de chancho. Y yo veo pasar el chanchito, y yo le digo al Señor, Señor, dame permiso, va a comer un pedacito, aunque sea una vez nomás. Así que ya que me dijo, me sirvieron un pedacito, yo dije, qué bueno, ¿me creerás tú que le sentí un olor, un gusto a jabón? Me dice, pero tan terrible que no me lo pude comer. Y nunca más lo volví a hacer, nunca más. Entonces yo le digo que no. Pero es necesario también en ese camino ser honestos y sinceros con el Señor. Porque la actitud de la mayoría es como la de Adán. Me escondo. Mejor me escondo porque Dios me va a insistir y me va a insistir o me va a retar. Entonces mejor lo hago, pero para calladito. ¿Ya? No. En el momento que estamos siendo tentados, lo que más tenemos que hacer es venir a la luz. Y yo lo que hago a veces, voy y tomo la Biblia y lo repaso en el mismo versículo que me está acusando, y Señor, ayúdame a cumplir esto, porque no sé, pues no puedo, ayúdame, Señor. Y así es que a veces luchar es difícil. Algunos dicen, uy, es más fácil salvarse que perderse. Pura mentira, hermano, si fuera así la mayoría se salvaría, pero son la minoría los que se van a salvar. Así que seamos honestos y sinceros, porque es difícil salvarse. Y el Señor lo hace. Lo puede hacer, pero tenemos que tener la determinación nosotros primero y después obrará el Señor el querer y el hacer, y tenemos que colaborar. R, acuérdense, responsabilidad compartida, como aparecía en la televisión. ¿Sí? Bueno, ahora dice, muchos días después, también este es el repaso de lo que vimos, Josué, siendo ya viejo, llamó a todo Israel y les dijo, y ojo, porque llamó, bueno, ahí detalle, a todos los que llamó a todo Israel. Ya, este era un dirigente que no iba haciendo lobby, sino que como era dirigente y ellos lo podían escuchar, él congregó a todo el pueblo y cumplió con su deber, fielmente como debe ser y como siempre debiera ser. Porque cuando vamos pedacito por pedacito, mientras que le hablamos a uno, ya al otro se descarría, y le hablamos al otro y se descarría al otro. Lo ideal es esto, porque por eso que Satanás, su mejor estrategia es primero ganarse a los líderes, apuntar alto. Y sabe que si se gana eso, todos los demás los tiene facilito de cosechar. ¿Se fijan? Nosotros también debiéramos saber hacer eso. Fíjense que José Bates, cuando uno de nuestros pioneros, creo que fue él, ¿no? Sí, creo que fue a un pueblo nuevo, que no conocía nada de Dios, nada del mensaje de los 3 ángeles, ni de nada de eso, y él fue a evangelizar ese pueblo. ¿Y saben lo que hizo? La estrategia que usó se fue al correo y preguntó, ahí, a ver si alguien sabía, quiero saber cuál es el hombre más honesto de esta ciudad. Ah, le dijeron, es fulano de tal. Una persona muy honesta tiene fama. Y partió donde esa persona y le entregó el mensaje a esa persona. Dijo, primero necesito honestidad. Alguien con que yo no voy a perder el tiempo, una persona honesta. Me va a decir al tiro que sí o que no. Y si es de Dios, porque si es honesto, muy probable que sea de Dios, me va a escuchar. Y si me escucha él, entonces juntos podemos hacer una buena obra para Dios. Y así fue. Entonces, esas son cositas que uno vamos aprendiendo, ¿ya? Dice acá, les dijo, llamó a todo Israel y les dijo, esforzaos. Entonces la primera cosa es algo que no es fácil, hay que poner esfuerzo. ¿Y esforzados cuánto? Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito para que no os mezcléis con estas naciones. Porque hay muchas formas de mezclarse, para ir a ver médico, para poder encontrar trabajo, para ir a estudiar a una universidad. Tenemos que hacerlo, estamos en el mundo, no nos podemos aislar, pero él hablaba aquí de otra mezcla, una mezcla de parentesco, vinculante, dijimos, es cuando se establece un tipo de relación que por su mismo tipo de relación, valga la redundancia, se crea un vínculo que va a durar para toda la vida. Y los vínculos que duran para toda la vida son los de parentesco. ¿Ya? Hay otras relaciones vinculantes también, por ejemplo, cuando se hace oficialmente una empresa, tiene que hacerse, bueno, yo no entiendo tanto, pero se hace un asunto de personalidad jurídica o algo así, y entonces esa empresa, todos se sujetan a ciertas reglas, y no es llegar y yo me salgo de la empresa, sino que tiene que haber todo un procedimiento y todo, y mientras que eso no se haga, la persona que se metió en ese vínculo está amarrada a esa empresa para cumplir las reglas de la empresa y perseverar en la empresa. ¿Se fijan? Entonces, las relaciones vinculantes son aquellas en las cuales no es fácil
no se pueden disolver así nomás. Hay reglas que cumplir, porque uno así se entró en eso y así tiene que permanecer, ¿ya? Entonces, dice acá, dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, porque si concertareis con ellas, ¿qué cosa? Matrimonios, ¿ya? Jehová, vuestro Dios, ¿qué pasará? Dice acá, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. ¿Se acuerdan que le dije que es lo peor que Dios podía hacer? Cuando Dios nos da en el gusto, cuando Dios dice, no hagan esto, y nosotros, pero lo voy a hacer igual, ya, hazlo nomás. Ahí debemos temblar. Bueno, Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros. Si ustedes no quieren obedecer, bien. Sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra. También traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, así como trajo, dice, toda palabra buena, hasta destruiros, o sea, todas las maldiciones, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado. ¿Ya? Entonces, concertar matrimonio con los de otras naciones era traspasar el pacto. Emparentar con ellos era traspasar el pacto. Mezclarse con ellos era traspasar el pacto. ¿Se fijan? ¿Y nosotros? ¿Ha cambiado Dios? ¿O podemos nosotros ir y casarnos con alguien que no es de nuestra fe y pensar que todavía seguimos siendo adventistas para Dios? ¿Saben? Cuando nosotros hacemos eso, traspasamos el pacto. ¿Y cuándo hicimos un pacto? ¿Cuándo entramos en una relación de pacto con Dios? Ustedes, hermanos, porque son mis hermanos. ¿Por qué son mis hermanos? Porque entramos en el mismo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Por medio del bautismo. Entramos en un pacto matrimonial con el pueblo de Dios, con Cristo. Con la iglesia de su esposa. Y dice que nosotros pasamos a ser parte de su carne, de su sangre y de sus huesos. Eso dice Efesios 5. ¿Ya? Entonces nosotros entramos en un pacto de matrimonio con Cristo que excluye cualquier otro Dios. Y cuando nosotros entramos en esa clase de pacto con Dios y nosotros, sin embargo, desobedecemos abiertamente, sabiendo que Dios lo ha prohibido y entramos en relación de pacto vinculante con los que no temen a Dios, dice, vamos a traspasar el pacto de Jehová. Y si nosotros violamos el pacto, Dios se desentiende del pacto. Quedamos fuera del pacto. Ya Dios no tiene una obligación para nosotros como parte de su pueblo. ¿Se entiende? Así que esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. Hay otras cosas en que desobedecemos, pero que no es lo mismo que traspasar el pacto. Aquí puso las condiciones con las cuales se traspasa el pacto. A veces hay pecados que son por debilidad. Que hacemos cosas porque nos tentamos. Pero esto ya es más que una debilidad. En esto tiene que haber premeditación y tiene que haber planificación. Y ya eso no es una debilidad nomás que, ay, que pucha, se me pasó el sueño y no me di cuenta y, ay, no. Esto no, esto es deliberado. Ahora miren, Jueces 2, 1 al 4. Aquí viene el Señor Jesús a cobrarles el traspasar el pacto que ellos habían cometido. Jueces 2, 1 al 4 dice, el ángel de Jehová, ¿no es cierto que dijimos el ángel de Jehová quién es? Jesús. Jesús es el ángel de Jehová. Subió de Gilgal, y es el arcángel Miguel. Subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. ¿Podría un ángel común decir eso? No. El ángel del pacto sí, porque es nuestro Señor. Él es Dios, es hombre y es arcángel. ¿Sí? Aunque no tenga la naturaleza angélica, es arcángel en sus funciones. Mire, él se ha identificado con todas las fases de su creación, excepto el reino animal, por supuesto, y vegetal, pero los seres inteligentes, él se ha hecho ángel para los arcángeles, se ha hecho hombre para los hombres y es Dios eternamente. Así que él, no hay nadie que pueda empatizar más con sus criaturas que nuestro Señor. ¿Ya? Ahora, él dice, yo os saqué de Egipto. Eso lo puede hablar solamente alguien que tiene la autoridad de Dios. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. ¿Quién les juró a vuestros padres? Dios, pues, él. En la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que. O sea que Dios podía invalidar su pacto, hacerlo inválido, declararlo no válido, que ya no corre más,
Sí podía. Había circunstancias bajo la cual Dios podía decir, yo ya no voy a cumplir mi pacto. ¿Cuál era esa circunstancia? Aquí dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Se fijan? Ahora hubo un caso en que se hizo un pacto por ignorancia con los moradores de esa tierra, ¿se acuerdan? Ya, los gabaonitas. ¿Se acuerdan de los gabaonitas? Resulta que, y le ocurrió justamente a Josué, vinieron los gabaonitas, eran una de las naciones que habitaban la tierra que ellos iban a tomar en posesión. Ellos estaban camino a esa tierra y resulta que en camino a esa tierra los gabaonitas se enteran de que Dios había abierto el Mar Rojo y que había destruido a todos los egipcios, que había mandado 10 plagas allá y que había quedado la mortandad. Y ellos tienen miedo. Dicen, a nosotros también nos van a destruir, porque Dios les va a dar esta tierra. ¿Qué podemos hacer? Oh, ya sé, se les ocurrió la idea. Hagamos pacto con ellos. ¿Ya? Entonces el Señor les había prohibido hacer pacto con los habitantes de esa tierra que les iba a dar en posesión. Pero ellos fueron muy pillos porque se hicieron pasar como que venían de otras tierras, no de esa que iban a tomar, para hacerles pensar que no iban a ser nunca sus enemigos, venían de otro lugar. Y entonces se disfrazaron como que hombres que venían de muy lejos cuando en realidad estaban ahí al lado. Entonces se dejaron crecer la barba, se pusieron los vestidos bien desgreñados, viejos, así, se echaron tierra para que se viera que estaban sucios, que hacía mucho tiempo que no se bañaban, y tomaron un pan que lo dejaron ahí hasta que se enmoheció y lo echaron en sus alforjas, y fueron a hablar con ellos y le dijeron, hola, mira aquí tu siervo, nosotros venimos de tierras muy lejanas, mira, nuestro pan cuando salimos estaba fresquito, mira cómo está ahora, todo enmohecido. Claro, y mira nuestra vestidura, nosotros venimos de lejos y queremos hacer pacto con ustedes porque hemos escuchado que Dios está con ustedes, etcétera, etcétera, lo que le dijeron, no tengo todos los detalles, pero queremos tener un pacto que ustedes, ¿no es cierto?, no nos van a hacer daño a nosotros ni nosotros a ustedes y vamos a ser amigos. Y Josué se vio, evaluó en términos humanos, lo mismo le pasó con Jai. ¿Se acuerdan de Jai? Dijeron, ese lugar es pequeñito, no necesitamos hacer mucho, vamos y la tomamos con, mándennos unos poquitos hombres nomás para allá y listo. Y perdieron la batalla y murieron 26 hombres. ¿Y por qué? Porque no consultaron a Dios. Ojo con eso. Primero había que consultar a Dios. Y el mismo error acá también se cometió. En vez de consultar a Dios, hizo un pacto con ellos. Y después Dios le dice, a ver, ¿qué es lo que hiciste, Josué? Sí, hice un pacto con ellos. Mira, como tú hiciste el pacto, estás comprometido y lo tienes que cumplir. Pero yo también voy a hacer algo. Ellos, ustedes no le pueden hacer daño porque ya se comprometieron, pero ellos van a ser sus sirvientes. Y de aquí en adelante ellos van a ser sus aguadores o aguateros o aguadores, los que les acarrean el agua y la leña y leñadores para el servicio del santuario. Van a ser sus sirvientes. Porque ellos son de aquí a acá. ¿Por qué no habré preguntado? ¿Fijan? Pero como fue un pecado por ignorancia, entre comillas, ¿ya? Dios dio esa lección para que se tuviera para el futuro y no volvieran a cometer el mismo error. Y en ese caso Dios no invalidó el pacto. Pero acá más adelante ya Josué tiene clarito en qué consiste invalidar el pacto. Y más que llegar y entrar en una relación de, sí, somos buenos amigos de lejos, sí, era si ustedes se casan con ellos. Y empiezan a establecer, pues, por ejemplo, una sociedad comercial. ¿Es una sociedad vinculante? Sí. ¿Usted puede hacer una sociedad comercial con un incrédulo? ¿Puede? No. Porque nosotros primero damos el diezmo. ¿Los de afuera dan el diezmo? No. ¿Guardamos el sábado? ¿Los negocios de afuera se preocupan de guardar el sábado? No. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La luz con las tinieblas. ¿Podemos hacer una relación así, vinculante, de una sociedad comercial? Entonces, ¿dónde nos vamos a media? ¿Con alguien de afuera? No. ¿Se fijan? En la política, en otras cosas, ¿podemos establecer algún tipo de relación vinculante donde nosotros tengamos que cumplir ciertas reglas que de repente nos pueden distanciar de Dios? Tenemos el caso de cuando surgió Trump como presidente, ¿se acuerdan? Tenía, ¿cómo se llamaba? Ben Carson, un negrito, él era dentista, médico, y él, ¿no es cierto?, se metió en la política, por meterse en la política, y como se le ofrecieron, se hizo bien simpático para los ojos de Trump, ¿no es cierto?,
primero estuvo como candidato, pero cuando vio que ya no iba a poder ganar, Trump le dijo, bueno, pero te puedes sumar a nosotros. Claro, pero él estuvo en discursos políticos en sábado, en todas las cosas que tenían compromiso en sábado, no falló en ninguna. Se vendió a cambio de un cargo político. Hermano, ningún cargo en esta tierra, ninguna cosa, ningún esposo o esposa puede ser superior a lo que Dios nos tiene prometido. El cielo es superior a cualquier cosa de esta tierra. Y justamente conversábamos también de eso, estuvimos hablando en el almuerzo. Lo que Dios nos tiene prometido en el cielo es, miren, es tan hermoso el cielo que estas cosas de esta tierra nunca más, como leímos delante en Isaías, cuando estamos haciendo la confraternización, nunca más vendrá el pensamiento. Ni siquiera se van a acordar. Porque son cosas como que no vale la pena acordarse. Usted se está acordando ahora si lavó los platos, no sé qué cosa. No, pues no vale la pena. Es tan lindo el sábado que acordarse de eso está fuera de lugar. ¿Se fijan? Igual acá, ¿no es cierto? No vale la pena perderse el cielo por ninguna cosa en esta tierra, por más maravillosa que pueda parecer. Porque ustedes se van a dar cuenta que al final todo es rastrojo, todo es paja que va a ser quemada en el último día. Así es que dice, yo no voy a invalidar nunca mi pacto, dijo Dios. Yo voy a cumplir. Pero hay una condición, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, más vosotros no habéis atendido a mi voz. Yo les dije, guerra avisada no mata gente, decimos nosotros. Yo les dije, yo no voy a quebrantar mi pacto, pero ustedes tienen que cumplir. ¿Y qué dice acá? Más vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Es un reclamo del Señor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? El Señor sabía que no tenían excusa. Sale del corazón dolido de Dios. ¿Por qué? Por tanto, yo también digo, no los echaré. Les había prometido que no los iba a echar a los otros. Sí, les había prometido. Ahora dice, no los echaré delante de vosotros, sino que serán lo mismo que les había dicho, azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Dios cambia entonces? Dios no cambia. Esto seguía siendo exactamente igual como había sido antes, y siempre va a ser igual. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Todo el pueblo, llorando. ¿Ya? Ay, Dios rompió su pacto como nosotros. Ya no somos la nación, digamos, espiritual del Señor. Aún así, el Señor siguió siendo su rey terrenal, digamos, pero les dio más oportunidades, pero por medio de jueces que vinieron después y reyes que vinieron después y todo lo demás, ¿ya? Pero ya no fue la misma relación. Dios ya no estaba en un compromiso, lo que hacía lo hacía cuando él quería, pero ya no había una relación vinculante de parte de Dios, porque ellos no habían cumplido las condiciones. Ahora es lo mismo. ¿Ustedes quieren romper su pacto y necesitan después bautizarse de nuevo? Bueno, si usted quiere casarse con alguien de afuera, la verdad es que alguien que hace eso debería volver a bautizarse y arrepentirse de corazón, porque no es para cumplir nomás. Dios sabe muy bien cuando lo están engañando. Pero si quiere que Dios reanude el pacto con usted, usted debe arrepentirse de todo corazón y volverse a bautizar y a prometerle a Dios que va a seguir siendo fiel a pesar de las pruebas terribles que va a tener al haber contraído matrimonio con alguien que no es del pueblo del Señor. ¿Ya? Y conducir a sus hijos al Señor. El Señor, aquí está la cita, no ha cambiado. Su carácter es el mismo hoy día como en los días de Josué. Es fiel, misericordioso, compasivo, leal en el cumplimiento de su palabra, tanto en promesas como en amenazas. Algunos dicen, pero la palabra de Dios no está con amenazas. Señor, más o menos que Dios habla puro amor nomás. No, ¿qué dice ahí? Esto es inspirado, ¿eh? No es mío. No le puse las comillas, me equivoqué, pero esto es inspirado. Dice, es fiel, misericordioso, compasivo, leal en el cumplimiento de su palabra, tanto en promesas como en amenazas. Uno de los mayores peligros que acosan al pueblo de Dios hoy día, por eso traje también el tema, es la asociación con los impíos, especialmente al unirse en casamiento con los incrédulos. Nos dice esta cita. Dan el primer paso en la apostasía al atreverse a desobedecer la orden expresa del Señor y, con demasiada frecuencia, el resultado es una apostasía completa. Pregunta. Si yo tengo una hija o un hijo que insiste en casarse con un incrédulo o una incrédula, ¿puedo yo ir a celebrar eso en su matrimonio? No tengo nada que ir a celebrar.
¿Puedo yo ir a apoyar a mi hijo o a mi hija asistiendo a su matrimonio? No. Porque yo estoy, es terrible, pero no. Porque yo estoy apoyando algo que Dios reprueba y que a Dios le duele. Y entonces yo debo, ¿dónde está mi lealtad primera? ¿Con Dios o con mi hijo? ¿Quién me dio mi hijo? Dios, le pertenecen a Él. Por lo tanto, Dios tiene la primacía. Todo lo que yo soy, lo que yo tengo, se lo debo a Dios. Así que Dios tiene el primer lugar. Yo no puedo ir a apoyar lo que Dios desaprueba y condena, y no puedo ir a celebrar lo que a Dios le duele. ¿Se entiende? Muy claro eso. Muy claro. A menos que los dos sean de afuera. Pero tampoco ahí hay mucha celebración, pero puedo uno tranquilamente. Si no ha conocido a Dios, ¿no es cierto? Es distinto. Pero la persona que ha conocido a Dios. No, al hijo, pues, a O a la veces hija. puede ser que el hijo y su futura esposa, si el hijo en este caso nunca ha aceptado a Cristo, no es de la iglesia, no hay un yo desigual en el sentido que ambos Son no de afuera. conocen de Dios. Claro. El problema es cuando una persona conoce las verdades de Dios, conoce lo que Dios espera de uno, sabe las instrucciones también de lo que Dios le dice y aún así lo hace. Sabiendo. Claro, ahí está el problema. Pero, bueno, quizás yo haya sido criada a la antigua, ¿no? Pero por decir en mi casa, mis hermanos llevaban a la novia, a la chica a la casa, la presentaban a mis padres, y si mis padres estaban de acuerdo, aceptaban el compromiso. Y si no, mis padres conversaban con mi hermano y le decían, esa niña no me parece de acuerdo para que entre a la familia, ¿no? Entonces, yo creo que antes de llegar una pareja al matrimonio, que es algo muy serio, primero, tanto la familia de ambos tienen que conocerse y tienen que estar de acuerdo que sean adventistas, ¿no? Para que no haya después que uno se va a una iglesia y el otro Sí, yo creo que eso está a atrasado. otra Porque eso iglesia y se tiene hace ideas antes de diferentes. empezar a pololear. ¿No es cierto? Primero se pide Claro. permiso a los papás para pololear. Claro. Así era la antigua. Y el papá dice que no, porque ¿para qué va a Sí. ilusionar a otra persona y después? Oye, a propósito de lo que decías tú, Daniel, me quedó una duda porque me pongo en la situación. Es cierto que esto tiene que ser previo a que se pongan de novios, que pololeen y toda la historia. Pero si aún así, ¿no es cierto? El hijo o hija de uno se casa con la pareja, digamos, opuesta y ambos no son, o sea, como en el caso que tú planteas, no son adventistas. Uno como padre, ¿no es cierto? En el caso de una madre, adventista. Porque yo entiendo que esta cuestión es bien rigurosa, o sea, por eso lo estoy Como está planteando. planteado en la revelación. No es la realidad que vemos. Claro, no, perdona, no quiero ser vulgar, pero en el fondo Sí. cuando digo cuestión, sí, Sí. me estoy refiriendo a todas estas situaciones y lo que dice la Biblia. Es bien estricto Sí. y Dios es celoso en eso. Igual los padres deberían, en ese entendido, deberían no participar. Obviamente que uno por amor y el cariño y la emoción y el sentimiento tira, o sea, uno quisiera estar, pero en estricto rigor uno no debería acompañar a su hijo. Excepto como En está esa planteando circunstancia. Daniel, si ellos no entienden, porque ellos no son adventistas ninguno de los dos. Entonces, si ninguno de los dos es adventista, claro, si ninguno, no hay problema. Eso planteo yo, que si Claro, ninguno de los dos o son sea, adventistas. sea Si uno mi de los hijo dos hijos, a eso me con la refiero. hija de otro, que es de afuera, o mi hija con el hijo de una de afuera. De acuerdo, pero da lo mismo entonces para los padres el asistir. Entiendo, no son los dos hijos, la pareja no es adventista. Claro, pueden ir Ya, si no pero son los adventistas. padres sí. Ya. Sí. Ya. Si cuando no se puede hacer eso es cuando mi hijo o mi hija está violando el mandamiento del Señor y quiere seguir todavía viniendo a la iglesia y quiere, hasta a veces quieren matrimonio por la iglesia, o sea, hasta eso llega al descaro porque la ignorancia, que los case el pastor. ¿Y cómo lo va a casar si uno es de la iglesia y el otro no es? Imposible.
¿Ya? Entonces no importa, pero se van a casar en la iglesia bautista, pongámosle, o hasta en la católica, algunos se han casado. Entonces, ¿yo voy a ir a ese casamiento? No. Y en la iglesia bautista no se debiera hacer. No se hace. ¿Ya? Mi segunda consulta está relacionada con el Ya. trabajo, porque decías tú, Jacqueline, que claro, uno no debe entrar en sociedades, ¿no es cierto?, con gente que no practica el sábado. Y en realidad es un tema, porque es un problema más que un tema. Porque las sociedades pueden exigir, oye, no sé, vamos a terreno el día sábado y no hay caso, y se excusan ese tipo de conflictos. Pero la mayoría de los adventistas, supongo yo, están vinculados en su trabajo al resto del mundo. Y por lo tanto ahí uno tiene que entrar a congeniar y hacer algún acuerdo. O sea, o necesariamente uno no debe entrar en un trabajo A ver, que te lo dé el resto del mundo. o sea, yo creo que a lo mejor no me expliqué tan bien de Ponte antes. tú, a mí me en el encargan, me sentido- dicen, sí. claro, yo no tengo, perdón, un ejemplo concreto, yo no tengo sociedad con nadie, pero viene un amigo y me dice, oye, ¿me Ah, podrías es que hacer eso un no es, proyecto? no es una relación X. vinculante. No, Claro, pero de repente me puede complicar con un día no, sábado, ya, pero no. no es Estamos hablando de hacer una es que sociedad para precisar. donde se establece, Ya, por ejemplo, perfecto. algo como personalidad jurídica o, no sé, una empresa. Mi hijo tiene una que se llama Zinc, por ejemplo, ya. Y si hay socios, claro. Entonces se hacen reglamentos, claro, y están todos comprometidos a cumplir lo que Porque si no, si se lo llaman a otro tema, significaría que no podríamos el celular. hacer ningún tipo de trato con el mundo y estamos en el mundo. Entonces, Claro. como siendo más o menos práctico, cuando uno entra a algún lugar de trabajo, por ejemplo, uno puede hablar desde antes con los jefes, qué sé yo, en general, gracias a Dios, acá tenemos la ventaja que la mayoría de los trabajos son de lunes a viernes. Entonces, cuando eso está así y eso está establecido, o uno puede desde ya comenzar a decir, como, mira, yo no tengo problema, por ejemplo, si me hacen trabajar el domingo o en la semana hasta más tarde, pero yo desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado no puedo trabajar, y generalmente las personas dicen, no hay ningún problema, porque el trabajo es distinto. Sería que yo vaya y postule un trabajo donde ya de antemano sé que tengo que trabajar los sábados, ya eso es otra cosa. Pero ahí no es vinculante en el sentido de que tú no estás como obligado a No eres parte de una desde compañía de antes, trabajo. exacto, sabiendo que tú vas a estar, no sé, pues violando el sábado o alguna otra cosa, o entrar en una empresa que vende alcohol, por decirte un ejemplo. Claro. Ahí ya Sí. también eso viola Claro. pero si es una empresa de, estoy inventando, no sé, venta de verduras o transporte o cualquier cosa que, recordemos también, el trabajo en sí es algo bueno Claro, y es que es necesario. distinto ser empleado de una empresa a ser socio de una empresa. Ser socio de una empresa es una relación vinculante porque tiene reglas y compromisos entre los que dirigen la empresa. Pero el empleado no, sencillamente o está de acuerdo o no, o se va nomás. Es que yo no puedo trabajar el sábado, no te puedo comprar, está libre para irse. Pero es más complicado cuando es un socio, porque echa a perder toda la sociedad, toda la cosa. Claro, ahí es todo un asunto, ¿se fijan? Entonces, ese tipo de sociedad es el que Dios no quiere que nosotros entremos en ese tipo de sociedad. ¿Ya? Vamos a edificar juntos. Y resulta que en la mitad yo digo, no, pero yo no estoy de acuerdo de esto, porque yo no voy a estar trabajando en sábado para cumplir los plazos. No, pues pero es que tenemos que cumplir. No, pero yo no estoy de acuerdo, así que yo diría que los obreros no vengan en sábado. No, es que tienen que venir. Y tú te comprometiste que vamos a hacer, y la mayoría aquí mandamos que los obreros vengan, pero si yo traje obreros de mi iglesia que están trabajando, lo sentimos mucho, tienen que trabajar. Pero es que yo no puedo decirle a ellos que vengan a trabajar, pues si yo les dije que entonces eso lo hiciste por tu cuenta, pero aquí nosotros dijimos que la mayoría va a mandar y aquí todos estamos de acuerdo que vienen a trabajar en sábado. ¿Se fija el problema que se puede producir? Eso es cuando yo estoy en la cúpula ahí mandando dentro y tengo una relación vinculante con los otros que mandan. ¿Se fijan? Entre paréntesis, se los voy a poner en el grupo de profecía. Ustedes saben que existe una alianza europea para el domingo, hace mucho tiempo que existe, pero está avanzando, como decía, el conflicto de los siglos, silencioso en la oscuridad, pero ahora ya empezó a sacar la voz. Entonces les voy a mandar ahí el link para que ustedes vean qué es lo que está pasando, porque están pidiendo un día de descanso que sea vinculante, como decimos igual, pero para todas las naciones ahí de Europa por lo menos, y que sea el día domingo. Y están pidiendo eso, proponiéndolo como un día especial para combatir la soledad. Miren ustedes, la soledad, porque dicen que es un problema grande,
y para hacer como más cordial para la humanidad, digamos, un encuentro donde no estemos tan deshumanizados. Entonces, se está proponiendo eso y se está pidiendo que todos los países, más o menos, traten de dejar el día que generalmente todos los países tienen un día de descanso, pero traten de dejar el mismo día todos, que sería el domingo. Así que se lo voy a poner ahí para que lo vean. Así que para allá estamos avanzando. Ya, pero eso es al margen. Entonces, estamos casi ya con el tiempo, voy a tratar de avanzar un poquitito más. Dice acá, con frecuencia el resultado es una apostasía completa. Siempre ha demostrado ser peligroso que los hombres lleven a cabo su propia voluntad en oposición a los requerimientos de Dios. Sin embargo, es una lección que es difícil que los hombres aprendan que Dios cumple lo que dice. Siempre pensamos que Dios puede hacer una excepción. No, pensemos que Dios siempre hace la regla. Ahí estamos más seguros, porque acá dice una lección que es difícil que los hombres aprendan. ¿Cuál es esa lección difícil? Que Dios cumple siempre lo que dice, siempre. Ya, cuando estamos en oposición a los requerimientos de Dios, nos va a ir mal. No importa si se trate de Moisés, como pasó en ese caso que vimos. Por regla general, los que eligen como sus amigos y compañeros, dos cosas, amigos, cuando yo te llamo, nos juntamos, dame tu número celular, nos chateamos, eso es un compañero, es un amigo. Un compañero me acompaña a tal parte, vamos a hacer este trámite juntos, no, yo te acompañé el otro día, ahora me acompañas tú. Eso, por regla general, los que eligen como sus amigos y compañeros a personas que rechazan a Cristo y pisotean la ley de Dios, finalmente llegan a participar de la misma mente y del mismo espíritu. ¿Podemos hacer citas con gente de fuera? No, porque no tengo interés en otra cosa, si es porque por amistad nomás. No. No. A esas personas solamente nosotros podemos tener una relación que tenga que ver con un trabajo, un estudio, algo. Los compañeros de la universidad se tienen que juntar a veces para estudiar, no podemos decirles que no, claro, yo también estuve en la universidad y a veces había que hacer trabajo de grupo, a veces que había que estudiar, entonces se juntan para eso que es necesario para el estudio que se está haciendo, pero no para salir a comerse un asado, que a veces me invitaron, yo le dije no. No para ir a un paseo un fin de semana, que no es lo que Dios quiere, porque no es necesario ese tipo de relación. La relación necesaria es en los estudios para estudiar, en el trabajo para trabajar, y no para otra cosa. ¿Se fijan? Porque si no vamos a participar de la misma mente y del mismo espíritu. Debiéramos sentir siempre un profundo interés en la salvación de los impenitentes. Sí, sí, eso que sí. Y se les debiera manifestar un espíritu de bondad y cortesía también. Como dice alguien, lo cortés no quita lo valiente. Pero solo estaremos seguros eligiendo como nuestros amigos a los que son los amigos de ¿quién? De Dios. Elegir como nuestros amigos solamente a los que son amigos de Dios para estar seguros, ¿sí? Ya. Consulta. Si uno tiene amistades, de ambos sexos, hombres y mujeres que son de otras denominaciones, ya tengo amigos y amigas católicos, luteranos, qué sé yo, anglicanos. ¿Qué significa eso? ¿Que yo debería cortar esas relaciones sociales? Estoy hablando sociales, no de pareja, ni... Sí, entiendo. Amistades con las que uno ha conversado toda una vida. Esa es mi pregunta. Depende del tipo de relación que eso implique. Y de repente depende del tipo de relación que implique. Y si es que ellos respetan, digamos, tu fe y tú te atreves, como Abraham, a hablar decididamente de tu fe, sin que seas denostado, sin que... No. Si alguien tiene vergüenza y dice, no, es que yo no le puedo hablar de que yo no como eso, que yo estaba acá, que yo no me caso con los de afuera, porque si no, aquí me van a hacer bullying. ¿Ya? Que no sean piedra de tropiezo para tu... Claro. Eso, y que no te impidan y que no te limiten para expresar tu fe. Del momento que ya, aunque no te lo digan, tú te sientas limitado para expresar tu fe libremente, entonces esa amistad, de lejos nomás, cuando sea necesario. Lo que nos quita la bondad y la cortesía. Exacto. Y de repente un saludito, feliz cumpleaños, suficiente con eso. ¿Ah? Sí. Muchas veces estas relaciones se convierten en como un alrededor de Dios. Satanás está presente también ahí, en todo momento. Porque la fe muchas veces, nuestra fe muchas veces es probada. No se escucha. A veces a cambio de un trabajo, de un puesto de trabajo, muchas veces si un ser humano... El celular.
estamos escuchando nada. Sí, hermano, solamente era eso. ¿Ya? Que las relaciones laborales muchas veces se convierten como un arma de doble filo. Ujú. Y si nuestra fe no está bien puesta en la palabra de Dios, entonces es ahí el problema. Ujú. Podemos caer como no también. Ojo. Entonces, porque esta vía no nos podemos esperar nada bueno mientras el pecado esté presente. Eso Y a sí. veces no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos. Exacto. Entonces, porque pasa a veces que creemos que vamos bien y de repente nuestras ideas empezaron a perder fuerza. No nos damos ni cuenta, como ya nuestra convicción ya no es tan convicción, porque están influyendo sin que nos demos cuenta. Entonces, como lo hizo José Bates, él era capitán de barco y tenía una flota de barcos. Tenía mucho dinero, pero se convirtió en adventista y al final terminó sin nada porque todo lo dio para la obra. Entonces, como era muy conocido y la gente empezó a decir, oye, este también se metió en este movimiento y ahora está súper fanático. Fíjate que ahora ya no toma y no maldice, pero resulta que era famoso. Todos los que andaban en los barcos, que tenían que ver con la negación, eran famosos porque eran buenos para el garabato, para maldecir y para el trago. Y él había dejado todo eso. Entonces, en serio. Entonces hubo una fiesta que se convocaron a mucha gente de dinero, y él era uno en ese pueblo, y él fue a esa fiesta. Por supuesto, él no estaba con toda la luz que tenemos nosotros ahora, pero él fue, y él, una de las cosas que le impactó mucho fue la reforma pro salud. Cuando él recibió la reforma pro salud, inmediatamente dejó el té, dejó el cigarro, dejó todas las cosas, el alcohol, no creo que no fumó, pero dejó el alcohol. Y entonces llegaron y dijeron, oh, mira, ahí está el José Bates, anda a ofrecerle un traguito. Entonces fue el mozo y le ofrece así la bandeja y todos pendientes, ¿qué iba a hacer? Y entonces dice, mozo, ¿me podría traer un vaso de agua, por favor? Y lo dijo bien fuerte para que todos escucharan. Y entonces fue y le trajo un vaso de agua. Permiso, voy a brindar por todos. Y se tomó el agua, delante de todos, como para decir, ¿querían saber si tomo? No tomo, para que lo puedan ver. Si usted tiene ese temple, entonces no hay tanto problema. Pero a muchos les cuesta o nos cuesta, en algunas situaciones, tener ese temple. Y más bien decimos, no, es que ahora no, porque me siento mal, y entran algunos a mentir. Es que ando con la guatita mala, no puedo tomar, es que no sé qué, y no se atreven a decir, yo no tomo porque ahora yo creo distinto de lo que yo creía antes, y los hijos de Dios no deben tomar. No dicen eso. Entonces, por eso les decía, si ustedes se deben hacer como Abraham, y hacer sin ninguna vergüenza, si tengo que, permiso, tengo que orar para pedir la bendición de mis alimentos, que no puedo hablar, y lo va a hacer delante de sus amigos, ni un problema. Si usted tiene ese temple, el problema es que muchas veces no lo tenemos, y las circunstancias no nos dejan. Entonces, cuando usted ve que las circunstancias lo empiezan a tirar para el lado, y que usted tiene que ocultar su fe, entonces, mejor, no es la ocasión de reunirme con esta gente. No, y peor cuando usted es minoría, peor todavía. No sé, ustedes saben que cuando se reúne la mayoría, se ha hecho investigación de que la mayoría, cuando se pone de acuerdo, actúa en masa con la mentalidad de un niño de 12 años. No reflexionan, no tienen la capacidad, pierden la capacidad de reflexionar como un adulto. Uno dice un chiste y todos se ríen, aunque sea el chiste más malo, porque si ya se rió uno, todos se ríen porque están en masa. Y las masas muchas veces cometen tremendos problemas, errores que no habrían hecho si tuvieran las personas esas mismas por separado, actuando por separado. Entonces, cuidado, ojo con eso, mucho cuidado con eso. Que yo influya en los demás, pero no que los demás influyan en mí. Entonces, solo estaremos seguros, eligiendo como nuestros amigos a los que son los amigos de Dios. Entonces, es hora de ir reemplazando a algunos amigos, los que llegan a la fe. Dice acá, no es nada seguro que los cristianos elijan la compañía de los que no tienen relación con Dios y cuya conducta es desagradable para Él. Dios hace responsables a los padres por desobedecer su orden de separarse y separar a sus familias de esas influencias profanas. Porque dijimos que los niños no podían, y creo que la leímos, pero está escrita aquí. No podían discriminar mucho algunas cosas, si eran buenas o eran malas. Entonces los padres tienen que decidir por ellos y ponerlos a resguardo. Aunque tenemos que vivir en el mundo, no debemos ser del mundo. Se nos prohíbe conformarnos con sus prácticas y sus modas. Dos cosas, las prácticas y las modas. Dos cosas que influyen en nuestro pueblo cuando nos asociamos con el mundo. Las prácticas y las modas.
están mencionadas por nombre, ¿ya? Es que ellos siempre acostumbran así, ponen un picadillo, hartas cosas. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? ¿Quién nos enseñó eso? Que tenemos que poner papas fritas, helado, torta y soufflé de no sé qué cosa y toda esa cuestión. ¿Dónde la aprendimos? No la aprendimos en la palabra de Dios, no la aprendimos en la iglesia. El Señor Jesús comía cuando era la hora de comer, comía si había pescado y pan, comía pescado y pan porque era hora de comer. Pero Él no les tendía en el desierto, vienen todos, vamos a hacer una convivencia y les voy a tener suflitos, papas fritas y todo, para que estén todos aquí y me pueden escuchar y no les dé hambre. No hacía eso el Señor. ¿Se fijan? Entonces, las prácticas no influyen. Y las modas, ¿ya? Por eso que dice que una joven que se viste como Dios manda, está protegida de muchos seguros, de muchos peligros, perdón, de muchos peligros. Porque claro, los compañeros de curso que van a hacer una fiesta no van a invitar a esa que es panfilona, que anda siempre con unos pantalones anchos, con vestidos largos, que no se pinta, que no se hace. Esa no la van a invitar a la fiesta, van a decir, no, esa no la invité, que va a venir si es del otro lado, no, va a venir a jugar la fiesta. Qué bueno, se libra de muchos peligros. Pero si ella empieza a imitar sus modas para que sea aceptada por ellos, empieza a subir las falditas, empieza a apretar la ropita, empieza a dejar ver la guatita, se empieza a poner aritos, se empieza a pintar. Ah, sí, es de los nuestros. Invitémosla. ¿Se fijan? Entonces, por eso dice esto acá. Aunque tenemos que vivir en el mundo, no debemos ser del mundo. Se nos prohíbe conformarnos con sus prácticas y sus modas. No tenemos que tener sus modas ni sus prácticas, porque así vamos a ser del mundo. La amistad de los impíos, ¿qué dice? Es más peligrosa que su enemistad. O sea, cuando usted dice, no, es que no me los quiero echar encima porque me los voy a volver como enemigos. No se preocupe, ahora están más peligrosos que cuando sean sus enemigos. Su amistad es más peligrosa que su enemistad. ¿Se fijan? Y dice acá, los que una vez fueron verdaderos seguidores de Cristo, se conforman en la vida. Esto significa que es un poquito más adelante de esa cita, ese párrafo, de la misma cita, pero un párrafo más adelante, 1 o 2 puede ser más. Los que una vez fueron verdaderos seguidores de Cristo se conforman en la vida y el carácter con las costumbres del mundo. Ya en la vida y el carácter. Con las costumbres del mundo. Queda rota la relación con Dios. Son cristianos solo de nombre. Cuando llega la hora de la prueba, entonces se ve que su esperanza no tiene fundamento. Ya perdieron la fe y no se dieron ni cuenta cómo. Se han vendido a sí mismos y han vendido a sus hijos al enemigo. ¿Ya? Y vamos a ver lo último acá. Así como los que aman al mundo subordinan la religión al mundo. Chuta, sí, no, yo guardo el sábado y todo eso, sí, pero es que me invitaron a una reunión de la empresa y era el sábado, pero como es un poquito nomás, mira, empieza el sábado como a las 4 de la tarde, pero el sol se está poniendo a las 5 y tanto, así que qué tanto, si una horita nomás. Estoy subordinando mi obediencia a Dios a las cosas del mundo, ¿no? Entonces yo voy a ir, pero es que voy a estar un ratito en sábado nomás, pero voy a tratar de hablar cosas que no sean en contra del sábado. Imposible, hermano, imposible. Ahora, así como los que aman al mundo subordinan la religión al mundo, o sea, en primer lugar, el mundo y la religión, bueno, yo para eso tengo todos los otros sábados del año, pues. ¿Así no dicen algunos? Si es un solo sábado que me están pidiendo, los otros sábados yo vengo a la iglesia. Subordinan la religión al mundo. Así Dios exige que sus adoradores subordinen el mundo a la religión. Dios dijo que no, es que una hora nomás, no importa, todas las horas le pertenecen a Dios. ¿Cuántas horas tiene el sábado? 24. ¿Cuántas le pertenecen a Dios? Las 24. ¿Puedo dedicar media hora al mundo? No. Son todas las obras de Dios. No se debe dar la primera consideración a las cosas del mundo que perecen con el mundo. Ellas no son la áurea moneda del cielo. Dios no ha impreso sobre ellas su imagen e inscripción. Entonces, no debemos hacer ningún tipo de transacción o conciliación con el mundo. Sí, allá el micrófono, ¿quién lo tiene? Es que, Gloria, puedes hablar directamente. Los que están en Zoom, pero parece que está sin volumen, se nos había quedado muteado. Ahora sí, claro. Ya, Gloria, dale, disculpa. Sí, el que quiere intervenir allá y directamente nomás.
Ya. Sí, quería preguntarte qué pasa en el caso de la reina Esther, porque Ya. ella se presenta como candidata a unirse con un impío o con alguien que no es de su pueblo, que era el rey Asuero, ¿cierto? Y además corriendo el riesgo de que si no era seleccionada como reina, iba a quedar como parte del harem del rey. ¿Cómo se entiende eso? De que además su tío favorecía esto, impulsaba esto de que ella se presentara candidata a casarse con alguien que no era del pueblo. Ya, muy buena pregunta. La verdad es que no tengo una respuesta definitiva, pero sí lo que puedo decir es que cuando el pueblo de Dios estaba en tiempos de cautiverio como estaba ella, estaba en Medo-Persia, porque el pueblo de Dios estaba en Babilonia y estaba regresando a su tierra, había regresado hacía poco. La fe de ellos estaba bastante, digamos, su creencia, la fe entendida como creencia, estaba bastante desmejorada y había muchas cosas que ellos no estaban entendiendo bien y tenían que ser reeducados en la fe. Así es que deberíamos tener eso en consideración. No estoy diciendo que sea la respuesta, pero sí deberíamos tener eso en consideración. Segunda cosa, ella no se presentó como candidata, la llevaron. Dijeron, hay una niña muy linda, esta también se va para la selección. ¿Ya? Tendría que haber andado disfrazada de fea, para que no la tomaran. Entonces, pero Dios de alguna manera permitió también eso, y Dios sabía en qué condición iba a estar ella como para igual poder obedecer, ¿ya? Y la verdad es que lo pudo hacer hasta donde sabemos, ¿ya? No es lo mismo para cuando el tiempo en que recién fueron dados estos mandamientos, que el pueblo estaba, nuevamente íbamos a ver cómo el pueblo retrocedió y se puso mal con Dios de nuevo y violó estas cosas, y Dios, ¿qué es lo que hizo? Ya, con ellos, porque venía una generación y sabía bien las cosas, Dios le exigía como que sabían bien, venía otra generación que no conocía muy bien, Dios no los trataba igual que la generación anterior, si es que no sabían muy bien las cosas. ¿Ya? Otra cosa, acuérdense que había mucho analfabetismo y que la Biblia no era la Biblia. Eran unos tremendos pergaminos que eran de 80 centímetros generalmente más o menos. Cada pergamino era un rollo de un libro. No todos tenían libros ni todos sabían leer. Entonces era fácil olvidarse de las creencias, sobre todo si un pueblo estaba en esclavitud o en cautiverio, digamos. ¿Ya? Entonces, mucho de eso se iba perdiendo, solamente se mantenía como la tradición oral, iba manteniendo estas cosas, y la tradición oral también era influida por los que se habían deslizado en las costumbres que eran inadecuadas. ¿Sí, Gloria, estabas diciendo algo? No, yo. ¿Quién es? Jacqueline, de aquí, Juanita. Ya. Hola, Juanita, dime. Yo justo hoy día en el almuerzo estábamos comentando con los hermanos estas situaciones que son como controversiales en el sentido de que justo con el tema anterior que tú nos hablaste, que la circuncisión no es solamente para digamos, señalar al pueblo de Dios, sino que era también para, digamos, en un acto de fidelidad. ¿Sí? De fidelidad y separación. Sí, de separación. fidelidad también era también un compromiso, el acto del varón de cortarle el prepucio, de que se comprometía a casarse con personas, digamos, de la misma fe. Y estábamos hablando de ese tema ahora en el almuerzo, justamente uno de los personajes fue la reina Esther. Pero bueno, yo pienso de que en muchos casos Dios ha permitido estas cosas porque Dios ve el corazón de cada persona, porque no es 100% seguro que una persona porque pertenece al pueblo de Dios, entre comillas, o pertenece a la iglesia adventista, esa persona tiene un corazón convertido. A veces recibimos la religión, entre comillas, también como un legado vitalicio. Creo que a lo mejor el Señor puso esa situación a Esther para lograr también una protección para su pueblo, porque sabía quién
era Esther, el corazón de ella. Lo que los seres humanos nosotros no vemos. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos y el Señor ve el corazón. Así también Rahab, que también fue otra de los personajes que estuvimos comentando. Acuérdense que ella dijo, y si perezco, que perezca. Entonces, nosotros ahí vemos que ella tenía temor de Dios en su corazón. A lo mejor no tenía muy clara la fe, pero tenía el temor de Dios. ¿Se fijan? En el sentido que no tenía tan claro a lo mejor que no se tenía que unir al rey. Y también qué podía hacer. Ella no tenía derecho de disentir. Claro. No eran libres para elegir. Entonces, hay detalles que vamos a tener que preguntarle al Señor porque no nos fueron revelados. Dios nos reveló hasta donde debíamos saber. Pero sabemos que Esther tenía temor de Dios. ¿Ya? Acuérdense que ella era huérfana y que Mardoqueo era su tío. Así es que tampoco tuvo la crianza directa a lo mejor de sus padres, tan así como debería ser para que ella entienda todas las cosas. Así que hay muchas cosas. Pero aún así, caso específico, a veces que no entendamos, ¿El micrófono? No invalida los principios. Quiero decir eso. Ya. Hay que tener ojo que, ya, no importa, a veces uno puede tomar los ejemplos para entender que Dios en su infinita sabiduría o según los contextos pueden haber cosas que no entendemos, pero eso no invalida los principios. Es distinto cuando uno quiere tomar los casos bordes para decir, yo también quiero ir por ese camino de casos bordes con toda la luz que tenemos ahora. No es lo mismo. Y la última cita. No, porque aquí que vamos a tener que quedar acá, porque luego entramos a ver lo que está en el libro de Esdras. Ya, yo aquí sí que quiero que la próxima clase terminemos este tema porque tenemos que seguir con otro, ¿ya? Queda bien poquito y ahí tenemos que hacer el enganche con la profecía y conecta el problema de la asociación con el impío en la iglesia del Señor ahora y el problema que vamos a tener en la persecución con eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que lleguemos ahí. Y ya, ahora son ya estamos bien pasadas la hora, así que tenemos que terminar la clase. Vamos a dejar hasta aquí por ahora. Vamos a pedirle, por favor, a la persona encargada que pueda tener la última oración por nosotros, ¿ya? Padre bondadoso y eterno que mora en los cielos, agradecidos, Señor, estamos por todas las cosas que nos entrega, por su cuidado, Señor, por las enseñanzas que nos da la historia, Señor. Tengamos en consideración que ahora tenemos mucha más luz y que las decisiones no pueden ser igual. Agradecemos infinitamente cada una de las misericordias que tiene usted con nosotros en tenernos en este lugar, en poder aprender y también invitarnos a descubrir nosotros también su palabra a través de los Amén. de Helen White.